Muy buenos días, mi amada hermana, bendiciones a tu vida el día de hoy. El Señor tiene una hermosa palabra para ti que se encuentra en 1 Corintios capítulo 7, versículo del 10 al 16. Y dice así la palabra del Señor: a los casados les doy esta orden, que no es mía, sino del Señor, que la esposa no se separe de su esposo. Pero si se separa, que no se vuelva a casar o que vuelva con su esposo. De la misma manera, el esposo no se divorcie de su esposa. A todos los demás les digo esto, yo, no el Señor. Si la esposa de algún hermano no cree en Cristo, pero acepta vivir con él, que el hermano no se divorcie de ella. Si el esposo de una mujer no cree en Cristo, pero acepta vivir con ella, que la mujer no se divorcie de él. Porque el esposo que no es creyente se hace santo por la unión con su esposa creyente, y la esposa que no es creyente se hace santa por la unión con su esposo creyente. Si esto no fuera cierto, entonces sus hijos serían impuros, pero ahora ellos son santos. Pero si el esposo o la esposa que no cree quiere separarse, dejen que se separe. En ese caso, el esposo o la esposa creyente no tiene obligación, porque Dios los ha llamado a vivir en paz. Tengan en cuenta, esposas, que su ejemplo puede guiar a su esposo a ser salvo. Y esposos, su ejemplo puede guiar a su esposa a ser salva. Uno no sabe qué puede pasar más adelante. Wow, realmente la palabra del Señor bastante fuerte para muchos. Aquí el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Corintios. Primero está dando, si tú tienes tiempo y puedes leer todo el capítulo, mejor, para que puedas tener todo el contexto. Y el apóstol Pablo está dando una instrucción acerca del matrimonio. Y él habla y dice que va a hablar sobre lo que escribieron antes. Él estaba de acuerdo con quienes dicen que es bueno que un hombre no abuse de las mujeres para su propio placer egoísta, porque eso estaba pasando en ese tiempo, que hay que evitar el pecado sexual y que es mejor que cada esposo o que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer obviamente tenga su propio esposo. Daba instrucciones que el hombre debía satisfacer los deseos de su esposa y viceversa. Y allí habla de este versículo que muchos conocemos, que la mujer ya no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el esposo, y viceversa, que no hay que negarnos para no caer en tentación. Y después de que se unan en una sola carne, y esa la única forma de ser una sola carne es a través de las relaciones sexuales, y así el enemigo no los va a hacer caer en tentación. Luego de eso, ya él aconseja a los casados y a las viudas que es mejor que sí, a los casados que enviudaron, ¿verdad?, que sigan sin casarse como él decía, ¿no? Pero si no pueden controlarse, a las que son viudas y viudos, es mejor que se casen para no quemarse. Y me gusta mucho la forma en que él enfoca esto, porque él dice, yo lo digo, yo lo que les estoy diciendo, les estoy dando una orden que no es mía, sino es del Señor. En ese aspecto dice, esta orden viene del Señor, no se separe de su esposo. Y luego ya dice, si se separa, que no se vuelva a casar. Y lo mismo, tanto el hombre como la mujer, esto va por las mujeres. Pero él dice que no se divorcie de su esposa. ¿Para qué? Para que sean de testimonios delante del Señor. Ahora ya comienza a decir a partir del versículo 12, él dice, yo les digo esto, pero esto se los digo yo, ya no lo dice el Señor. El Señor dice que no se divorcien. Yo les digo que si la esposa de algún hermano no es cristiana, no cree en Cristo, pero este hermano, pero esta mujer que no cree en Cristo acepta vivir con el hermano, viva, porque eso lo va a santificar.
tanto del hombre como de la mujer. Si el esposo de una mujer no cree en Cristo, si tú mujer sí crees en Cristo, pero tu esposo no, dice la palabra del Señor, y este esposo acepta vivir contigo, que no te divorcies, porque este esposo que no es creyente se hace santo por la unión con su esposa creyente. Entonces nosotros como creyentes podemos santificarlo. Y nuestros hijos ya no son impuros, sino también son santos. Pero ya si el esposo o la esposa que no son creyentes, está hablando de los que no son creyentes, si ellos deciden separarse, uno puede dejar que se separe. Si es la decisión de él, bien. En ese caso, el esposo o la esposa que son cristianos ya no tiene obligación, porque Dios nos llama a vivir en paz, pero esa decisión tiene que tenerla el esposo que no cree en Cristo. Mientras que las mujeres y los varones que somos cristianos hay que mantener ese pacto, porque el ejemplo que nosotros damos es lo que va a lograr que nuestros esposos puedan llegar a la salvación. Y me gusta la última parte del versículo que leímos y dice, uno no sabe qué puede pasar más adelante. Cuando tu confianza está en Cristo, no sabes qué cosa puede hacer Dios, y ese hombre o esa mujer que no conocen a Cristo puede llegar a conocerlo a través de tu testimonio. Y ojalá que así fuera. Que el Señor bendiga tu vida y puedas santificar tu matrimonio, y tus hijos, gracias a ti, son también santos. Muchas bendiciones.